sino que recibe y que entrega. Entonces, la dinámica dice que primero se analiza la operación o la transacción, luego se determina qué cuenta recibe. La cuenta que recibe se debita, es decir, que el valor se anota en la columna debe, o sea que se comporta como si aumentara. Entonces, recibir o aumentar. Y luego dice determinar la cuenta que entrega. O sea, la cuenta que entrega es la cuenta que disminuye, como lo habíamos señalado anteriormente. La cuenta entonces que entrega se acredita, es decir, que el valor se anota en el lado del haber. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? La denominación de las cuentas en el lado derecho debe, recibe o debita, y en el lado izquierdo haber, entrega o acredita. Aquí tenemos bancos, este es el ejemplo que ya revisamos en la sesión anterior. Bancos, se hace una consignación por 3 millones, entonces ese dinero debe salir de caja, habíamos dicho, salen 3 millones, por lo tanto lo registramos en el lado izquierdo del haber y van hacia la cuenta bancos. Como esta cuenta recibe o aumenta, entonces se registra en el lado derecho. Esto es lo que hemos también señalado, que se conoce como el principio de partida doble. Bueno, ahí viene un taller que es el que quedaría pendiente sobre la dinámica de las cuentas. Muy bien. A continuación vamos a hablar sobre los informes o estados financieros. Los informes o estados financieros, que ya los mencionamos cuando hablamos de contabilidad financiera y de contabilidad administrativa, son de dos tipos. Son los básicos y los auxiliares. Dentro de los estados financieros básicos tenemos dos, que es el balance general y el estado de resultados. Esos son los dos que vamos a revisar en detalle el día de hoy. Y tenemos también unos estados financieros denominados auxiliares, dentro de los cuales están los flujos de efectivo, los cambios en la situación financiera de la empresa, los cambios en la situación patrimonial y finalmente los costos de prestación de servicios. Esos son entonces los 4 estados financieros auxiliares. Repito, flujos de efectivo, cambios en la situación financiera, cambios en la situación patrimonial y costos de prestación de servicios. Entonces, para comenzar vamos a revisar qué es el balance general. El balance general no es otra cosa que un informe que da a conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, que puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual, pero por lo menos anualmente, en lo que hemos dicho que se conoce como el balance de cierre, el que se hace a 31 de diciembre de cada año. El balance general nos revela, de un lado, qué inversiones se han realizado en la empresa y cómo están representadas, y de otro lado, cómo han sido financiadas, quiénes han participado y cuál ha sido su contribución al financiamiento. Eso en términos generales es lo que nos demuestra un balance general. Todas las inversiones que se han hecho, en qué cuentas están representadas, y por otro lado, cómo se financiaron esas inversiones, si con recursos propios de la empresa o con un crédito, etc. Entonces, eso es
fundamentalmente lo que hace el balance general. En cuanto a la composición del balance general, tiene dos grandes componentes. Por un lado, los activos y por el otro lado, los pasivos. Pero yendo más en detalle, asimismo, el activo se subdivide en activo corriente y en activo no corriente. Activo corriente y activo no corriente. ¿Qué es el activo corriente? El activo corriente es toda cuenta del activo, ¿no es cierto?, que se puede convertir en dinero en efectivo en un corto plazo, en un término menor de un año. Entonces, todas las cuentas que representan activos y que se pueden convertir a corto plazo en dinero en efectivo, se les denomina como activo corriente o hacen parte del activo corriente. Por ejemplo, el más corriente o la cuenta más corriente del activo corriente, pues se supone que es caja o efectivo y bancos. Pero también se incluyen dentro del activo corriente inventarios, porque el inventario no es otra cosa que las mercancías que tiene la empresa para vender y que en la medida en que éstas se vendan, pues se van a convertir en dinero en efectivo. Las cuentas por cobrar, etcétera, todo eso son cuentas que hacen parte del activo corriente. Entonces les repito, del activo corriente hacen parte todos aquellos activos que se pueden convertir en dinero en efectivo en un corto plazo, o sea, en un término menor a un año. Y el activo no corriente, pues es todo lo que se puede convertir en dinero en efectivo en un plazo mayor de un año. Entonces, por eso hablamos de activo corriente y activo no corriente. Pero continuando con el activo, los activos no corrientes se subdividen en dos grandes grupos también, que es el activo fijo, los activos fijos y el activo diferido. Ya vamos a explicar más detenidamente cuáles son los activos fijos y cuál es el activo o cuáles cuentas hacen parte del activo diferido. Asimismo, en el grupo de los pasivos tenemos unas subdivisiones. Así como tenemos unos activos corrientes, también existen unos pasivos corrientes. ¿Cuáles son los pasivos corrientes? Los pasivos corrientes son todas las deudas que tiene la empresa y que deben ser pagadas o canceladas en un corto plazo, dentro de un plazo no mayor de un año. Entonces, así como el activo corriente es todo lo que la empresa puede convertir en efectivo en un término menor de un año, los pasivos corrientes son todo lo que debe la empresa y debe pagar en un término menor a un año. Por ejemplo, las obligaciones bancarias, los famosos sobregiros. Un sobregiro un banco se lo autoriza a uno por pocos días, pero ya a los 15 días a usted lo están llamando para decirle que está en rojo, que por favor consigne. Entonces, esos son pasivos corrientes. Los impuestos son pasivos corrientes, porque los impuestos generalmente se tienen que pagar dentro del periodo contable, dentro del año. Entonces, hacen parte también del
activo corriente, del pasivo corriente, perdón. Asimismo, así como en el lado de los activos teníamos a los activos no corrientes, en el pasivo tenemos los pasivos a largo plazo. Los pasivos a largo plazo, que son todas aquellas deudas que tiene la empresa y que deben ser canceladas en un término mayor de un año. Ese es el pasivo a largo plazo. Y posteriormente tenemos dos cuentas que hacen parte del patrimonio, que es el capital social y el superávit. Capital social y superávit. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, jóvenes? No, señor, todo claro. No, señor. Muy bien. Existe una llamada ecuación patrimonial. Esa ecuación patrimonial comienza diciendo que los activos son iguales a los pasivos o deben ser iguales a los pasivos. Activos igual a pasivos. Pero posteriormente también podemos decir que los activos son igual o deben ser igual al pasivo externo más el pasivo interno. ¿Cuál es el pasivo externo? Todo lo que la empresa debe a personas naturales o jurídicas que no hacen parte de la empresa, como los proveedores y otro tipo de personas que no hacen parte de la empresa y con las cuales se tienen obligaciones por cancelar. Ese es el pasivo externo. Y el pasivo interno es todo lo que se debe a los socios o incluso en algunos casos al mismo personal de la institución. Entonces por eso decimos que los activos son igual al pasivo externo más el pasivo interno, que es lo mismo que decir que los activos son iguales al pasivo externo, que ya lo expliqué que era, más el patrimonio, porque el patrimonio es como un pasivo que se tiene con los socios de la empresa, con los socios de la empresa. Ya vamos a ver que este patrimonio también tiene unas cuentas que lo componen. Y podemos también dentro de esta ecuación patrimonial decir que entonces el patrimonio será igual a los activos menos el pasivo externo. Patrimonio igual a los activos menos el pasivo externo, el pasivo que tenemos con personas naturales o jurídicas que no hacen parte de la empresa. Muy bien. Volvemos a retomar entonces a los activos. Habíamos dicho que los activos se dividen en activo corriente, en activo fijo y en activo diferido. Corriente, todo lo que tiene o posee la empresa y que se puede convertir en efectivo, dinero en efectivo, en un término menor de un año. El activo fijo ya hace parte de los activos no corrientes, o sea que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año. Dentro de esos activos no corrientes tenemos los activos fijos y por otro lado tenemos el activo diferido. Profe, Sí. es que me confundí. O sea, dentro de los activos no corrientes está el activo fijo y el diferido. O sea, son un subgrupo del no corriente. Sí, esos hacen parte de los no corrientes. El fijo y el diferido hacen parte de los no corrientes. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, si tomamos solamente este primer grupo, los activos corrientes, entonces, dentro de esos activos corrientes tenemos
principalmente las siguientes cuentas: efectivo, bancos, deudores. Cuando hablamos de deudores, son cuentas por cobrar, o sea, deudas que nos tienen, ¿no es cierto? Personas que nos deben. Entonces, por eso hablamos de deudores. Inversiones temporales, que son inversiones que se hacen a corto plazo, un CDT, por ejemplo, que yo abro en un banco a 90 días, a 180 días, esos son inversiones temporales. Y los inventarios o mercancía que se tiene para vender. Entonces, cuando yo les pregunte, ejemplos del activo corriente, muy fácil: efectivo, bancos, deudores, inversiones temporales e inventarios. Luego tenemos los activos fijos, dentro ya de los activos no corrientes. Los activos fijos son bienes, ¿no es cierto?, como edificios y demás infraestructura física, equipos, vehículos, todo eso hace parte de los activos fijos. Pero los activos fijos los debemos subdividir en dos grandes grupos. Los tangibles, que son esos que yo acabo de mencionar: los vehículos, los edificios, las casas, los equipos. Esos son activos fijos tangibles. Pero también tenemos ahí los activos fijos intangibles, o sea, los que no podemos ver ni tocar, pero que representan un activo para nuestra empresa. Asimismo, dentro de los activos fijos tangibles, tenemos dos grandes grupos, que son los activos fijos de planta y los recursos naturales. Activos fijos de planta y recursos naturales. Ahora, dentro de los activos fijos de planta, asimismo, tenemos dos subgrupos, que son los depreciables y los no depreciables. ¿Qué es eso de depreciable? No despreciable, sino depreciable, sin la S. ¿Qué es depreciar? Depreciar es restar valor a un bien. Los activos fijos con el tiempo se van depreciando, se deben depreciar, o sea que con el tiempo van perdiendo valor. Y ese valor que anualmente va perdiendo un activo fijo, un carro, un equipo, entonces se debe contabilizar. Por eso hablamos de activos fijos depreciables. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son depreciables? Los edificios. Generalmente los edificios se deprecian, anteriormente se depreciaban a 20 años. Con las nuevas normas de contabilidad internacional, hoy en día un edificio se puede depreciar a más tiempo, a 30 años, a 40 años. Ya eso lo define cada empresa. La maquinaria, las herramientas, los equipos en general de oficina y equipos en el caso de las instituciones de salud, biomédicos, los vehículos, todos estos son activos fijos depreciables. Y dentro del grupo de los no depreciables tenemos los siguientes: los terrenos. Los terrenos no se deprecian. ¿Por qué? Porque los terrenos no pierden valor. Al contrario, los terrenos se valorizan, incrementan su valor. Por eso es una buena inversión, ¿no es cierto? Porque con el tiempo no van perdiendo valor, sino que por el contrario se van revalorizando. Por eso dentro de los no depreciables tenemos los terrenos. También tenemos las construcciones en curso. ¿Por qué las construcciones en curso están dentro de las no depreciables? Porque todavía no se han dado al servicio, apenas se están construyendo. Un servicio de urgencias que estamos ampliando, remodelando o construyendo nuevo. Esas son construcciones en curso y no las podríamos incluir dentro de los activos fijos depreciables.
Al igual la maquinaria en montaje, apenas se están instalando esos equipos, entonces no los podemos depreciar. Tenemos que llevarlo al grupo de activos fijos de planta no depreciables. Cuando ya estas construcciones en curso y esta maquinaria en montaje se terminan de instalar o de construir y se dan al servicio, entonces saldrían de aquí del grupo de no depreciables y pasarían al grupo de activos fijos depreciables. ¿Eso está claro, jóvenes, hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. El otro grupo de activos fijos tangibles son los recursos naturales. ¿Como cuáles? Como las minas. Minas de carbón, mina de mármol o cualquier tipo de minas. Los pozos de petróleo y gases naturales. Los bosques, las canteras, todo eso son activos fijos tangibles del grupo de recursos naturales. Muy bien. Dentro del grupo de intangibles también tenemos dos subdivisiones. Los sujetos a amortización y los no sujetos a amortización. Dentro del grupo de los sujetos a amortización tenemos las patentes, tenemos las concesiones, tenemos las mejoras en propiedad arrendada y tenemos las primas de arrendamiento. ¿Qué quiere decir amortización? Que con el paso del tiempo esos activos van a ir disminuyendo de valor, o sea, son como parecidos a los depreciables, pero es que los depreciables son tangibles. Estos son intangibles, pero los que están sujetos a amortización se comportan de alguna manera un poco parecida con los depreciables. O sea que con el tiempo se van perdiendo valor o van disminuyendo su valor porque se van amortizando. Amortizar es ir cargando y disminuyendo valor. Acá tenemos, por ejemplo, las mejoras en propiedad arrendada. Supongamos que yo arrendé un local por el cual pago 5 millones de pesos mensuales porque es un local grande. Pero resulta que ese local yo necesito remodelarlo para instalar allá el negocio para el cual lo arrendé. Y yo hablo con el propietario y el propietario me dice que no tiene dinero para hacer esa inversión de esas remodelaciones, de esos cambios. Entonces yo le puedo decir al propietario, no hay ningún problema. Yo aporto el dinero, yo hago las remodelaciones. Y supongamos que la remodelación me costó 15 millones. Entonces yo hago la remodelación y le voy a decir al propietario, no hay ningún problema. Esos 15 millones que me costó la remodelación, yo se los voy a ir amortizando mensualmente de 2 millones de pesos mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 5 millones de pesos que yo le debo pagar, yo amortizo 2 que corresponden a la inversión que hice en la remodelación y solamente le pagaría 3 millones. Y así haría mensualmente hasta que le termine de pagar los 15 millones. A eso se refiere esto de mejoras en propiedad arrendada como una cuenta o un activo fijo intangible, ¿cierto? Sujetos a amortización. Amortizar es ir restando esos 2 millones que le estoy indicando en el ejemplo que acabo de dar. Eso es amortizar. Algo parecido ocurre con las primas de arrendamiento. Yo arriendo un local por determinado periodo de tiempo y pago por adelantado un valor. Entonces,
ese valor que yo pago por adelantado puedo irlo restando del canon de arrendamiento mensual que me corresponde. Igual en el caso de las concesiones y también con las patentes. Se comportan de manera parecida. Y los no sujetos a amortización son dos fundamentalmente. El goodwill. ¿Qué es el goodwill? El buen nombre de una empresa o de un negocio. Eso tiene un valor en términos contables. Ese goodwill puede aumentar o puede disminuir, puede perder valor o puede valorizarse o revalorizarse dependiendo de cómo le esté yendo a la empresa o al negocio. Si una empresa, a una empresa le está yendo muy bien, pongamos a una empresa de zapatos deportivos, a Adidas, por ejemplo, si le está yendo muy bien, entonces, si está creciendo, si está cada vez ocupando más mercados, pues seguramente ese goodwill va a incrementar su valor, se va a crecer. Pero asimismo, cuando las empresas entran en dificultades, sobre todo económicas, pues su goodwill también va disminuyendo de valor. Entonces, a eso se refiere el goodwill. Y las marcas comerciales avaluadas. También algunas marcas comerciales les dan un valor, como si fuera el goodwill. Dicen, esta marca comercial hoy en día equivale a 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, asimismo, ese valor de la marca comercial puede incrementarse o puede disminuirse dependiendo de cómo le esté yendo a la empresa en términos fundamentalmente financieros. Entonces, esos son los dos ejemplos de activos fijos intangibles no sujetos a amortización. Hasta ahí, jóvenes, ¿están claras las cosas? Sí, señor. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de activos fijos, de cuentas del activo fijo. Entonces cuando yo les pregunte, mencióneme algunos ejemplos de cuentas del activo fijo. Entonces, aquí yo no les estoy diciendo sino solamente activo fijo, no les estoy diciendo depreciables, no depreciables, tangibles, intangibles, sujetos a amortización, no sujetos a amortización, no. En términos generales, activos fijos. Entonces acá tenemos terrenos, construcciones, equipo médico científico, vehículos, muebles y enseres, equipos de oficina, entre otros. Esas son cuentas propias del activo fijo. Como ustedes ven, la mayoría de ellos, excepto terrenos y construcciones, pues se podrían clasificar como activos fijos no depreciables, mientras que los otros 4 cuentas, equipo médico científico, vehículos, muebles y enseres y equipos de oficina, serían activos fijos depreciables. Muy bien, habíamos dicho que además de los activos fijos dentro del grupo de activos no corrientes, estaban los activos diferidos. ¿Cuáles son los activos diferidos? Los activos diferidos por lo general corresponden a gastos pagados por anticipado. Corresponden a gastos pagados por anticipado. ¿Como cuáles? Como arrendamientos pagados por anticipado, publicidad pagada por anticipado, pólizas de seguro pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado. ¿Por qué se consideran, si son gastos, se consideran
dentro del grupo del activo? Pues la clave del asunto es el hecho de que se hayan pagado anticipadamente. ¿Por qué? Supongamos que en este primer ejemplo de los arrendamientos pagados por anticipado, yo arriendo un local por el cual pago 5 millones de pesos mensuales. 6 por 5, 30. O sea que cuando yo le arrendé el local, le pagué al dueño del local 30 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que esos 30 millones de pesos aún no se han ejecutado, porque no ha transcurrido el tiempo, no han transcurrido los 6 meses. Entonces, inicialmente yo tengo que llevar esos 30 millones de pesos a una cuenta del activo, que es activo diferido, que se denomina arrendamientos pagados por anticipado. Al mes, cuando ya se cumplió el primer mes de arriendo, yo tengo que sacar los 5 millones de pesos porque ya se cumplieron, ya se ejecutaron. Saco los 5 millones de pesos de aquí, de esta cuenta, arrendamientos pagados por anticipado, y los llevo a otra cuenta que ya es una cuenta de gastos. Y así sucesivamente tendré que hacer cada mes. Pero supongamos que al cabo del tercer mes se presentó una situación extraordinaria que me impide continuar arrendando ese local porque ya no lo necesito. Entonces yo puedo hablar con el propietario y decirle: don Carlos, resulta que he tenido X situación y ya no voy a montar el negocio que pensaba montar ahí. Entonces ya no voy a necesitar ese local. Entonces yo le quiero plantear de que lleguemos a un acuerdo para poderle entregar lo antes posible el local. Él me puede poner algunas condiciones, por ejemplo, que le pague por lo menos otro mes, así no vaya a estar ahí. Pero me va a tener que devolver por lo menos bueno, pues si el señor es correcto, me puede devolver los 3 meses que no se habían ejecutado, o si quiere sacar algún provecho a la situación, puede decirle: listo, pero tiene que pagarme por lo menos un mes más. Pero lo cierto es que voy a recuperar de esos 30 millones de pesos por lo menos 10 millones de pesos. Esa es la razón por la cual se considera, mientras no se ejecuten estos gastos pagados por anticipado, se consideran como activos, como activo diferido. Y en la medida en que se van ejecutando, pues van saliendo proporcionalmente de esta cuenta de activo diferido y van pasando ya a las cuentas de gastos. ¿Eso está claro, jóvenes? Igual ocurre con la publicidad. También puedo pedir que me devuelvan una publicidad que todavía no se ha ejecutado. Yo contrato publicidad por 3 meses y pago los 3 meses por anticipado, pero supongamos que era una publicidad para una campaña política por 3 meses, 4 meses. Pero resulta que después vi que no iban bien las cosas y más bien me voy a retirar como candidato. Entonces puedo llegar a un acuerdo con la empresa de publicidad para que me devuelvan parte de lo que había pagado, porque ya no se va a ejecutar. Entonces, igual con las pólizas de seguro de un vehículo. Estas pólizas de seguros tienen unas cláusulas en donde las aseguradoras pueden, en un momento dado, dar por terminada unilateralmente la póliza. Eso lo pueden hacer. A mí me ocurrió con Mafe. Cualquier día tenía una póliza y me mandaron una comunicación diciendo de que no estaban interesados en continuar con
la póliza y que por lo tanto pues me iban a hacer la devolución del dinero que correspondía al tiempo que no se había ejecutado. Ya entonces se lo pueden hacer las aseguradoras. Igual pueden ser por decisión mía, no solamente de la aseguradora, sino del tomador de la póliza. Yo puedo en un momento dado decir, no quiero continuar con esa póliza, quiero darla por terminada, entonces termino la póliza y me tienen que reembolsar el valor que no se había ejecutado. Entonces todas estas cuentas, por eso se clasifican dentro de ese grupo de activo diferido. Y estos cargos diferidos generalmente corresponden a gastos preoperativos. Cuando nosotros creamos una empresa nueva, antes de comenzar a funcionar tenemos que incurrir en unos gastos, porque tenemos que hacer una asamblea de los socios que van a conformar la empresa. Después de que hemos hecho esa asamblea, tenemos que elaborar los estatutos, aprobarlos por la asamblea de socios. Después tengo que llevar esos estatutos a registrarlos ante la Cámara de Comercio y eso cuesta. Y después tengo que hacer otros trámites ante la DIAN. Todos esos trámites de creación de una empresa tienen costos. Como todavía no funciona la empresa, no podemos llevar esos gastos como tal. Entonces, por eso se deben de llevar como cargos diferidos bajo una cuenta que se denomina generalmente gastos preoperativos. Pregunto, ¿hasta ahí están claras las cosas? Sí, señor. Muy bien. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes, continuamos entonces. Salimos entonces del grupo de los activos y vamos ahora al grupo de los pasivos. Habíamos dicho que el pasivo en términos generales se subdividía en pasivo externo y en pasivo interno o patrimonio. Pero este pasivo externo también habíamos dicho que se subdivide en corriente, o sea, las deudas que yo tengo, que tiene la empresa, que deben pagarse en un término menor de un año. Y pasivo externo a largo plazo, las deudas que debo pagar en un plazo mayor a un año. Y por otro lado tenemos el pasivo interno o patrimonio, que inicialmente se subdivide en capital social y en superávit. Capital social es el dinero o corresponde al dinero que aportan los socios cuando se crea la empresa o cuando se hacen aportes adicionales. Asimismo, como en el activo corriente mencionábamos unas cuentas, ¿no es cierto?, como efectivo, bancos, inversiones a corto plazo, ¿no es cierto?, proveedores o cuentas por cobrar, inventarios. Aquí en el grupo del pasivo corriente también tenemos unas cuentas que hacen parte de este pasivo corriente, que son los impuestos por pagar, que eso sí es lo prioritario, porque uno con el Estado no se puede poner a demorarse más del tiempo, porque terminan cobrándole intereses o en muchos casos embargándolo. Entonces, por eso tenemos los impuestos por pagar aquí en primer lugar, las obligaciones bancarias a corto plazo, como el ejemplo que le he dado de los sobregiros, los documentos por pagar, o sea, las letras u otros documentos por pagar, los proveedores, que son las cuentas por pagar, ¿no es cierto?, y los acreedores. Hablamos de proveedores cuando generalmente son deudas a personas naturales o jurídicas externas a la empresa.
como los proveedores de bienes y servicios de la empresa. Y llamamos a acreedores cuando son personas vinculadas con la empresa, que pueden ser los socios o pueden ser empleados de la empresa. Entonces, cuando tenemos deudas con los empleados, eso no serían proveedores, sino serían acreedores. Por ejemplo, sueldos, primas y demás componentes salariales que muchas veces quedan pendientes de pagar a 31 de diciembre. Entonces se tienen que llevar a esa subcuenta de acreedores, pero corresponde a deudas que tenemos con nuestro mismo personal. Por eso no se incluyen dentro de proveedores, sino en otro grupo, que serían los acreedores. Asimismo, tenemos un grupo de cuentas dentro del pasivo a largo plazo, que son las obligaciones bancarias ya a más de un año, las obligaciones hipotecarias que son a largo plazo. Las hipotecas generalmente son a 10 o más años, 15 años, por lo general 15 años. Entonces, esas son obligaciones hipotecarias. Y los bonos, que son figuras que el gobierno saca para tratar de recaudar recursos, son impuestos, ¿no es cierto?, pero que están representados en unos bonos que se deben pagar en un término importante, o sea, no es para pagar a corto plazo. Generalmente esos bonos se pagan a largo plazo, a más de 5 años. Hemos dicho que largo plazo lo debemos entender 5 o más años. Entonces estos bonos hacen parte también de los pasivos a largo plazo. Y en el patrimonio tenemos asimismo, ya habíamos mencionado el capital social, o sea, los aportes que hacen los socios. Las reservas, existen dos tipos de reservas: la reserva legal, que ya la vamos a explicar, y las reservas institucionales, que son reservas que se crean por decisión de la misma empresa. Por ejemplo, nosotros podemos constituir una reserva para la reposición de equipos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a reglamentar que de las utilidades saquemos un porcentaje, puede ser el 10% o el 15%. El 15% o el 10% de las utilidades va a ir a una cuenta que va a ser una reserva para reposición de equipos, ¿ya? Y cada año vamos nutriendo esa reserva, de tal manera que cuando tengamos que comprar un nuevo equipo, pues ya tenemos ahí un dinero con el cual lo vamos a poder comprar. Esas serían las reservas institucionales o propias. Y la reserva legal, que es por mandato de ley, que hay que dejar, ¿no es cierto?, un valor que dice la ley obliga a la empresa a capitalizar bajo el nombre de reserva legal por lo menos el 10% de las utilidades periódicas, hasta completar como mínimo el 50% de capital suscrito. Ya vamos a ver qué es eso de capital suscrito, capital pagado, capital por pagar, etc. Entonces, las empresas que tienen una utilidad deben de dejar mínimo el 10% del valor de esa utilidad bajo la denominación de reserva legal. ¿Cuál es el propósito de esas reservas legales? Pues tratar de ahorrar en épocas de las vacas gordas, en épocas buenas para la empresa, para poder utilizar ese dinero de pronto en las épocas de crisis. Ese es fundamentalmente el propósito que tiene esa reserva legal. Ahora dice que el 10% de las utilidades periódicas, o sea, anuales, hasta completar como mínimo el 50% del capital suscrito. El capital suscrito es con el cual se creó la empresa y que fue avalado por la autoridad competente, que puede ser la autoridad financiera. ¿Ya? Entonces, ese es el capital suscrito.
volvemos entonces a las reservas, entonces son esos dos tipos de reservas. Y finalmente el superávit es la utilidad o la pérdida que tenga la empresa durante el ejercicio contable. Hablamos de superávit, pero no siempre puede ser superávit, también pueden ser pérdidas, pero generalmente se le denomina a esta cuenta del patrimonio como superávit. Entonces, ya tomando únicamente esta primera, que es el capital social, este se subdivide en capital autorizado. Capital autorizado, que corresponde al valor del capital que la entidad gubernamental competente le autorizó a la empresa para su creación, que como lo decía puede ser la superintendencia financiera, generalmente es la encargada de estos asuntos. Entonces vamos a crear una empresa, esto pues generalmente se da para las empresas, sociedades anónimas, ¿ya? O para grandes empresas. Entonces esos trámites se tienen que hacer ante esas entidades financieras o de control financiero como la superintendencia financiera. Entonces, supongamos que vamos a crear una empresa cuyo capital social va a ser de 5.000 millones de pesos. Y si realizamos el trámite ante la autoridad competente y esa autoridad competente nos autorizó esos 5.000 millones como capital social. Entonces, ese sería esos 5.000 millones sería el capital autorizado. Pero de esos 5.000 millones, al cabo de 5 meses, hemos vendido acciones. De esos 5.000 millones, hemos vendido 2.000 millones. Esos 2.000 millones que ya hemos vendido sería capital suscrito, porque ya hay unas personas que fue las que adquirieron esas acciones. Entonces, eso sería el capital suscrito, el que ya se vendió. Pero nosotros, así como en otros campos, las ventas pueden ser en efectivo, ¿no es cierto? O de contado, que es lo mismo, o a crédito. Entonces nosotros supongamos que estos 2.000 millones que ya suscribimos de acciones, en efectivo nos pagaron 1.200 millones. O sea que ya nos compraron y nos pagaron en efectivo 1.200 millones en acciones. Esos 1.200 serían el capital pagado. ¿Y cuánto sería el capital por pagar en este ejemplo? ¿800? Muy bien. ¿Quién dijo 800? Juan Gabriel. Muy bien, Juan Gabriel. ¿Usted ya le tomé quiz? No, señor. Bueno, entonces al final me recuerda para registrarle eso como quiz. Entonces, efectivamente, el capital por pagar, Juan Gabriel y demás compañeros, corresponde a la diferencia entre el capital suscrito, ¿no es cierto?, y el capital pagado. De los 2.000 que se habían suscrito, ya nos pagaron 1.200. Quiere decir que por pagar hay 800 millones, que sería el capital por pagar. Entonces, 5.000 el autorizado, 2.000 el suscrito, 1.200 el pagado y 800 millones el por pagar. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Las reservas, entonces ya habíamos hablado, la reserva legal que ya expliqué, mínimo el 10% de las utilidades periódicas o anuales hasta que se complete el 50% del capital suscrito. Y las estatutarias o institucionales, que fue las que les expliqué, para reposición de equipos o para cualquier otra inversión que la empresa quiera
quiera priorizar y dejar recursos para que cuando se requiera, pues exista la disponibilidad de esos recursos y podamos realizar esa inversión. Asimismo, en la tercera cuenta o componente del patrimonio tenemos el superávit, que habíamos dicho que es la utilidad o la pérdida que deja la empresa en los distintos periodos contables, o sea, anuales. Entonces, tenemos asimismo varios tipos de superávit. Hablamos de superávit ganado. El superávit ganado es como la acumulación de las utilidades que ha tenido la empresa durante determinado periodo de tiempo, no necesariamente durante la vigencia, porque ese mayor valor o esas utilidades que ha tenido la empresa durante la vigencia generalmente se conoce como superávit, ¿no es cierto? O si el ejercicio es negativo, como pérdida, pero va aquí dentro de esta subcuenta. En cambio, el ganado es el acumulado de varios periodos que haya tenido. Supongamos, si cogemos los estados financieros del hospital y miramos cuál ha sido el superávit del hospital en los últimos 5 años, supongamos que eso sume 150.000 millones. Podríamos decir que ese ha sido el superávit ganado durante los últimos 5 años, del 2018 al 2023. ¿Ya? Entonces, eso sería el superávit ganado, el acumulado de varios periodos. El superávit de capital. El superávit de capital corresponde al mayor valor que nos ha rentado los aportes que han hecho los socios durante un determinado periodo de tiempo, generalmente el periodo contable, el año. Entonces, ese es el superávit de capital. Específicamente el valor de las utilidades que nos generaron los 2.000 o 3.000 millones que hayamos invertido en esa empresa, o los 100 millones, lo que hayamos invertido, ¿no es cierto? Ese sería el superávit de capital, solamente lo que nos generó el aporte que nosotros hicimos como parte del capital. El superávit donado corresponde a activos que ha recibido la empresa a título de donación. ¿Ya? Entonces, si alguien caritativo nos donó un activo, un lote o cualquier otro activo, entonces eso se incluiría como superávit, pero en la categoría de superávit donado. Ya había explicado que este superávit que aparece aquí es la utilidad o la pérdida que tiene la empresa durante el ejercicio contable que se está analizando, o sea, durante la vigencia, durante el año. Si nosotros pedimos o no necesitamos ni pedirlo, sino consultarlo en la página web del hospital, cuál fue el valor del estado de resultados o el valor del superávit, ya sea en el balance general o en el estado de pérdidas y ganancias, a 31 de octubre del 2023, porque ahí los estados financieros básicos los hacen mensual. Entonces podemos conocer cuál hasta el momento es el superávit del hospital entre enero y octubre del 2023. Esperamos que sea una utilidad, pero también podría en algunas instituciones o empresas ser una pérdida. Entonces, sea lo uno, sea lo otro, debe ir dentro de esta cuenta de superávit. Y finalmente, el superávit por valorizaciones, que se da porque la ley permite que para tratar de compensar la devaluación de la moneda se haga una revalorización del capital
o del patrimonio, ¿cierto? Entonces, revalorización del patrimonio. Entonces, esa diferencia entre el valor del patrimonio y el valor de ese patrimonio revalorizado en un porcentaje que generalmente es igual a la inflación del periodo inmediatamente anterior. Entonces, supongamos que la inflación fue del 12,16%, entonces ese mayor valor correspondiente a ese 12,62% haría parte de el superávit por valorizaciones. Entonces tenemos nuevamente el superávit ganado, que es las utilidades o pérdidas que durante varios periodos ha acumulado la empresa, el superávit de capital, que corresponde al mayor o menor valor generado por los aportes realizados por los socios, el donado es el valor que corresponde a un bien o a un activo que donaron a la empresa, el superávit, que corresponde a la utilidad o la pérdida que durante el ejercicio contable ha obtenido la empresa, y finalmente el superávit por valorizaciones, que es el mayor valor que vamos a obtener por la revalorización del patrimonio que permite la ley. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué es lo que acá dice? Revalorización del patrimonio. Esta cuenta se utiliza para registrar los ajustes al patrimonio por el ajuste integral por inflación, lo que yo les acabo de explicar. ¿Cuál va a ser el valor de la inflación? Pues la del año, si estamos hablando de los estados financieros del 2022, pues tenemos que mirar cuál fue el valor de la inflación en el 2022 y ese valor se lo aplicamos al patrimonio y se lo sumamos al patrimonio, y ese valor del patrimonio, incluido ese mayor valor por revalorización, va a ser el patrimonio ya revalorizado. Y esa diferencia luego de la revalorización es la que va a estar acá en esta cuenta denominada superávit por valorización. Entonces ya habíamos explicado lo que es el patrimonio, que es la propiedad individual o el capital social, el superávit de capital pagado. Ya explicamos lo que es capital pagado, suscrito, autorizado por pagar. Eso ya lo explicamos. Lo de la reserva legal, que también lo había explicado. El superávit por valorización de goodwill. Ya les decía que el goodwill puede bajar o puede disminuir su valor dependiendo de cómo le vaya en términos sobre todo financieros a la empresa. Entonces, si el goodwill el año 2021 estaba valorizado en 500 millones de pesos y en el 2022 pasó a 800 millones de pesos, entonces hay 300 millones de valorización de goodwill que irían a ese superávit por valorización, en este caso del goodwill. La revalorización del patrimonio, que ya había explicado, y las utilidades o pérdidas en el periodo, que sería lo que aquí denominamos el superávit propiamente dicho. Doctor, tengo una pregunta. Cuénteme. Es que no me quedó claro una cosita. O sea, usted había dicho que los pasivos se dividen en pasivo externo y ese a su vez se divide en corriente y a largo plazo, ¿no? Ajá. Y también tenemos los pasivos internos. En los pasivos internos ya está el patrimonio, ¿no? Sí. Y ahí los otros que usted explicó. Capital, superávit y reserva. Sí. Ah, bueno, gracias. Sí, o sea, el pasivo interno es igual al patrimonio, y el patrimonio, como acabamos de ver, tiene varios componentes, que es el capital social, las reservas y el superávit. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de patrimonio tenemos que tener en cuenta el capital social, las reservas y el superávit. Y luego vimos el capital social, cómo se subdivide, las reservas, que son de dos tipos, legal y estatutarias, y finalmente el superávit con estas
otras clasificaciones o diferenciación de ganado de capital, donado, superávit por valorizaciones. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Esto es importante que quede claro porque vamos a hacer algunos ejercicios, algunos talleres, el trabajo que van a tener que hacer, entonces todo esto es importante, porque en esos trabajos yo miro que efectivamente lo que aparece en los informes sea producto de la iniciativa de ustedes como estudiantes, no que se asesoren de un amigo, de un familiar que es contador, porque yo me doy cuenta, cuando eso está como muy bien elaborado, yo me doy cuenta que eso ha habido como mentes externas que han participado. Entonces, la idea es que estos trabajos los hagan ustedes mismos, ¿no es cierto? Y para eso es importante que todos estos conceptos pues queden claros. Muy bien. Vamos ahora a hablar entonces de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es de los activos fijos, hemos dicho, y no es otra cosa que la pérdida de valor que sufren algunos activos fijos como consecuencia del uso o del no uso. Eso es importante. A veces pensamos que los equipos o demás activos se deterioran y pierden valor únicamente por el uso. Sí, efectivamente por el uso, pero también cuando un bien no lo usamos, también puede deteriorarse, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos una casa, un edificio solo, abandonado, pues al cabo de un tiempo se va a ir deteriorando porque no se le hace mantenimiento. Ya, entonces por eso hablamos del deterioro por la pérdida de valor como consecuencia del uso o del no uso, y representa un gasto. Esto es importante. Ese menor valor que corresponde a la depreciación se considera como un gasto que se causa y se contabiliza periódicamente. Dicho gasto por depreciación varía según el tipo de activo. Anteriormente, antes de que aquí en Colombia nos acogiéramos a las normas internacionales de contabilidad, las reglas para la depreciación de activos fijos eran estas que ustedes observan en la diapositiva. Los edificios se depreciaban a 20 años, el equipo médico-científico a 10 años, los vehículos a 5 años, el mobiliario a 10 años y los equipos de oficina, sobre todo equipos de cómputo, también a 5 años, porque un equipo de cómputo, pues ya después de 5 años está completamente desactualizado. Entonces, por eso se deprecian muy rápidamente. Hoy en día, pues estos términos se han modificado como consecuencia de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, y ya es cada empresa la que define cuál va a ser los términos para la depreciación de sus activos fijos. Entonces, la empresa puede considerar que los edificios nosotros los vamos a depreciar a 30 años, a 40 años, etc. Algo que sea razonable. También no vamos a pretender de que un mobiliario lo vamos a depreciar a 20 años, porque seguramente ningún mobiliario resiste tanto tiempo. Entonces son términos como lógicos, ¿no es cierto?, los que se deben establecer. De pronto una edificación que se deprecia 20 años, pues sí. Las actuales instalaciones de la Facultad de Salud se construyeron hace 50 años o más, un poco más. La planta física antigua del hospital universitario también tiene más de 50 años. Entonces, no, es lógico que en un momento dado podamos tomar como término total de la depreciación los 40 o 50 años. Pero para otros casos, pues esos términos deben ser acordes a la lógica, a los datos históricos y reportes técnicos que existan.
Existen unos métodos para la depreciación. Fundamentalmente tenemos dos métodos, que es el método lineal y el método de depreciación acelerada. En el método lineal tenemos como fórmula la siguiente, dice que el cargo por depreciación, que quiere decir este CPD, cargo por depreciación, será igual al costo de adquisición del activo sobre los años de vida útil del activo. Supongamos que compramos una máquina de anestesia que costó 180 millones de pesos. ¿Ya? Una máquina de anestesia que costó 120 millones de pesos. 180, perdón. 180 millones de pesos. Si nos acogemos a estas disposiciones que habíamos mencionado, de que el mobiliario, ¿no es cierto?, se deprecia a 10 años, ¿no es cierto?, un 10%, podríamos decir entonces que por el método lineal dice que lo que hacemos es coger el costo de adquisición del activo, en este caso 180 millones de pesos que costó la máquina del activo, sobre los años de vida útil del activo. Hemos dicho que para el ejemplo vamos a coger 10 años, o sea que dividimos estos 180 millones por los 10 años y eso nos da igual a 18 millones de pesos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Están observando la calculadora? Sí, profe. Muy bien, entonces como acaban de observar, por el método lineal, la depreciación anual de esa máquina de anestesia es de 18 millones de pesos. Quiere decir que cuando esa máquina tenga un año de uso, ya no va a costar los 180 millones que nos costó inicialmente, ¿no es cierto?, sino que esa máquina de anestesia luego de un año nos va a costar contablemente, nos va a costar 162 millones. Y cada año vamos a tener que a ese valor irle restando hasta que al cabo de los 10 años ya prácticamente esa máquina se deprecia el 100%. Ya no tendría ningún valor. ¿Sí? Profe, me enredé. O sea que cada año lo que yo hago es que le voy a restar los 18 millones de pesos. Cada año yo le voy a restar esos 18 millones de pesos. Por el método de depreciación lineal, que es el que estamos explicando. Doctor, ¿y si pasan los 10 años y la máquina funciona, no se va No importa que siga funcionando, pero ya en términos contables ya para nosotros ya no tiene ningún valor. Ya podemos dejarla trabajando si funciona bien y si le da buen mantenimiento, pero ya en términos contables pues prácticamente no tendría ningún valor. Como también podemos darla de baja y comprarnos una nueva. ¿Ya? Entonces, eso es, aquí estamos hablando de depreciación en términos contables, lo cual no quiere decir que entonces a los 10 años ya, como se depreció el 100%, entonces ya no sirve para nada, no. En términos contables ya no podemos hacerla figurar porque ya perdió su valor en términos contables. Pero si nos está sirviendo, pues podemos seguirla utilizando. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Eso entonces en cuanto al método lineal. Veamos ahora el método de
el método de depreciación acelerada. ¿Qué dice el método de depreciación acelerada? Dice que el cargo por depreciación es este, ¿no es cierto? Este mismo cargo por depreciación será igual a TDA. Y TDA es igual a los años de vida útil que le restan al activo sobre la suma de los años de vida útil del activo. Cojamos el mismo ejemplo. La máquina de anestesia costó 180 millones de pesos. Supongamos que estamos ya en el tercer año, ¿no es cierto? Ya estamos en el tercer año. La compramos hace 3 años. La compramos en el año 2000, esa máquina de anestesia. Entonces, en el año 2023, esa máquina que la compramos en el 2020 ya tiene 3 años de uso. O sea que los años de vida útil que le restan a esa máquina, ¿cuántos son? Teniendo en cuenta que hemos dicho que 10 años. 54 millones de la resta. ¿Cuántos años de vida útil le restan? Si ya Ya 3. llevamos 3. Llevamos 3. 7. Muy bien, 7. Y luego dice, sobre la suma de los años de vida útil del activo. Los años de vida útil del activo son 10, dijimos. Entonces 7 sobre 10 nos da 0.7. Entonces, dice, esto que acabamos de hacer es el TDA, ¿no es cierto? Que es el costo de adquisición del activo, ¿no es cierto? Entonces, que es el TDA, que es la relación entre los años de vida útil que le restan al activo sobre la suma de años de vida útil del activo. Dijimos, 7 años que le restan al activo sobre 10 que es los años de vida útil del activo, eso nos da 0,7. Entonces, bajo el método de depreciación acelerada, el cargo por depreciación será igual a TDA. ¿Cuánto es TDA? 0.7. Sobre el costo de adquisición del activo. ¿Cuánto fue el costo de adquisición del activo? 180 millones. Muy bien. 180 millones. Entonces multiplicamos 0.7 por 180 millones y eso nos dará 126 millones. ¿Qué quiere decir esos 126 millones? Bajo el método de depreciación acelerada, después del tercer año vamos a depreciar de manera acelerada esa máquina de anestesia y el valor o el cargo por depreciación será igual a 126 millones de pesos, que es lo que corresponde a los 7 años que le faltan de vida o que le restan de vida a ese activo, que si cogemos esos 126 y los dividimos por los 7 años que le restan, nos debe dar 18 millones de pesos. Vea, 18 millones de pesos. ¿Ya? Quiere decir que lo que hacemos es el valor anual de depreciación que lo obtuvimos por el método lineal. Si vamos a hacer el método de depreciación acelerada, lo que hacemos es multiplicar ese valor de la depreciación anual por el número de años que le restan de vida útil al activo. Dijimos que eran 7 años, entonces 18 que corresponden a la depreciación anual por el método lineal, pero por el método de depreciación acelerada, pues tenemos en cuenta ya todos los años que le restan al activo y lo multiplicamos por ese número de años, que es 7, y nos da 126 millones también. O sea que por un lado o por el otro siempre nos da el mismo valor, ya sea con esta fórmula o mediante la
fórmula que acabo de utilizar, que es coger el valor del método de la depreciación por método lineal y multiplicarlo por el número de años de vida útil que le restan al activo, que serían en este ejemplo 7. ¿Hasta ahí están claras las cosas, jóvenes? Sí, señor. Ustedes dirán, pero ¿y para qué se deprecia aceleradamente un activo fijo? Pues eso lo pueden hacer ilegalmente, está autorizado, porque eso puede tener un efecto contable en un momento favorable para la empresa. Y ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, acá tenemos el efecto fiscal de la depreciación. Mire, entonces aquí tenemos una situación financiera de una empresa en donde tuvo unos ingresos por 1000, unos costos por 600, una utilidad neta de 400, unos gastos de 200 y una depreciación de 100 por el método lineal tradicional. Luego aquí tenemos una utilidad antes de impuestos, eso quiere decir AUI, utilidad antes de impuestos, de 100, que es el mismo valor que corresponde en este caso, ¿no es cierto? Y si el impuesto de renta para las empresas es del 35%, bajó un poco, pero ahora con la reforma tributaria del año pasado prácticamente va a ser casi lo mismo, 35%. De pronto en algunas empresas, algunos tipos de negocios varía un poco, sea un poco más bajo. Entonces, supongamos que el impuesto de renta que por ley debe pagar, entonces sería de 35, o sea que de los 100 millones de pesos que se ganó esta empresa, tiene que pagar 35 millones de impuestos de renta. Lo que quiere decir que la utilidad neta solamente serían 65 millones. En este caso de la situación A de esa empresa. Pero aquí tenemos una situación B de esa misma empresa. Los 1000 de ingresos, 600 de costos, una utilidad neta de 400, unos gastos de 200, y entonces aquí nos varía la depreciación. Mire que aquí pasó de ser 100 a ser 150. ¿Cómo nosotros aumentamos esta depreciación de 100 a 150? Precisamente utilizando ese método de depreciación acelerada. ¿Ya? Si nosotros aumentamos el valor de la depreciación por el método de la depreciación acelerada, pasaríamos, por ejemplo, a una depreciación de 150 millones, lo cual quiere decir que entonces la utilidad antes de impuestos pasó de 100 a 50 millones, a la mitad. Y el impuesto de renta ya no será de 35 millones, sino de 17.5 millones. Claro, la utilidad neta nos va a pasar de 65 a 32.5. Pero aquí más que todo lo que nos interesa es disminuir el valor de los impuestos que vamos a tener que pagar, porque seguramente la empresa no va a tener el dinero suficiente para pagar ese valor de los 35 millones y entonces necesita bajar el valor de los impuestos. Entonces eso lo puede lograr y legalmente es viable aumentando el valor de la depreciación, y lo puede hacer bajo el método de depreciación acelerada. Ahora sí entienden cuál es la razón de poder depreciar un bien anticipadamente por varios años. Sí, señor. Sí, señor. Quiere decir que esa máquina de anestesia, si después del tercer año la depreciamos aceleradamente, ya contablemente ya desaparece. Así como lo explicaban anteriormente, pues como la máquina está proyectada para 10 años, pues la vamos a seguir utilizando en la empresa, pero ya en términos contables
ya la depreciamos completamente. Muy bien, aquí tenemos un esquema de lo que sería un balance general. El balance general siempre debe llevar dentro del título el periodo al cual corresponde, ¿no es cierto? Aquí dice diciembre 31 de 2022, 2021, etcétera. Pero también puede ser noviembre 30 u octubre 31 de este año, si se están haciendo balances mensuales. Entonces, ¿cuál es el esquema que generalmente se utiliza? Este es un esquema para una empresa prestadora de servicios de salud. Entonces, aquí tenemos en el balance los activos. Y dentro de los activos tenemos los activos corrientes. ¿Como cuáles? Como efectivo, bancos, deudores, inversiones temporales e inventarios. Luego tenemos los activos fijos. Tenemos terrenos, construcciones, equipo médico científico, vehículos, muebles y enseres, equipos de oficina y la depreciación. La depreciación podemos irla restando por cada grupo de activos fijos. Por ejemplo, tomamos el grupo de equipo médico científico. Supongamos que equipo médico científico nos dio 650 millones. Entonces le aplicamos el valor que corresponde a la depreciación para equipo médico científico. Supongamos que la depreciación nos dé 60 millones. Entonces, a esos 650 millones le restamos los 60 millones y nos quedará un valor ya de esos equipos sin la depreciación. Y así podemos ir realizando con cada uno de los activos fijos depreciables. Pero también podemos, como lo vamos a observar ahora en el ejemplo del balance del hospital, que colocamos los valores normales de cada uno de los activos fijos y luego, como en este ejemplo, colocamos depreciación y sumamos el valor de la depreciación de cada uno de estos equipos, de estos tipos de activos, perdón, y colocamos aquí el total de la suma que nos dé todo lo que es la depreciación de los activos fijos. Y pues va a ser un menor valor que va a tener el valor total de activos fijos porque estamos diciendo que ese valor se resta. Luego vienen los activos diferidos como gastos de constitución, como gastos pagados por anticipado y luego total de activos. Al otro lado vamos a tener los pasivos, asimismo el pasivo corriente, los impuestos por pagar, las obligaciones bancarias, los documentos por pagar, los proveedores, los acreedores, todos esos que son cuentas propias del activo corriente. Luego tenemos pasivo a largo plazo, obligaciones bancarias, obligaciones hipotecarias y bonos. Ese sería el total de los pasivos o pasivo externo como lo hemos denominado. Luego tendríamos el pasivo interno patrimonio con su capital social, reserva, superávit, que nos daría igual al pasivo, ¿cierto? Hemos dicho que el pasivo es igual al pasivo externo más el patrimonio. Entonces, aquí nos daría. Esta suma, jóvenes, del total del activo más esta del total del pasivo más patrimonio deben ser sumas iguales. Si no dan sumas iguales, debe existir algún error y hay que buscarlo y encontrarlo y corregirlo, así sea por un pequeño valor. Generalmente el balance general debe ir firmado por el gerente de la empresa, el revisor fiscal, si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, y el que una empresa esté obligada a tener o no revisor fiscal, eso depende del capital que tenga, ¿no es cierto?, del capital social. Entonces, a partir de cierto valor, están obligadas a tener revisor fiscal. Por debajo de ese valor, no es necesario. Y, pues, lógicamente, que debe estar firmado por el contador de la empresa. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos de estados financieros. Aquí, por ejemplo, tenemos los estados financieros del Hospital
¿Ahí lo están observando? ¿Jóvenes? Sí, señor. Muy bien, entonces acá tenemos el estado financiero, que es el estado de situación financiera individual, que es lo mismo que el balance general del Hospital Universitario con corte a 30 de noviembre de 2022. Les decía la vez pasada que siempre debemos decir dentro del título en qué están expresados esos valores. Por eso aquí dice valores expresados en pesos colombianos. En pesos colombianos. Entonces acá tenemos activo, activo corriente, efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces tenemos caja, 21.563.605.000 pesos con 23 centavos. ¿Ya? Y luego tenemos otras cuentas del activo corriente como depósitos en instituciones financieras, 56.454.067.858 pesos con 13 centavos. Eso es lo que tienen en depósitos, seguramente en algún CDT o en alguna cuenta de ahorros, etc. Lo dice fondos en tránsito, nada. Cuentas por cobrar por servicios de salud. Imagínense, 122.555.961.705 pesos con 17 centavos. Esa es la cartera que a 30 de noviembre del 2022 tenía el hospital universitario. Luego dice otras cuentas por cobrar, seguramente ya no por servicios de salud. 539.253.052 pesos. Luego inventarios, todas las mercancías, medicamentos, material y demás que compra el hospital para vender. 13.431.355.871 pesos con 95 centavos. Para un total del activo corriente de 193.002.202.092 pesos con 48 centavos. Luego tenemos el activo no corriente, propiedad, planta y equipo, terrenos, 12.667.116.915 pesos. Construcciones en curso. Las construcciones en curso de pronto estaban en urgencias. Habría que mirar qué estaba en curso en ese momento. Bienes muebles en bodega. No hay nada. Edificaciones. Planta y ductos. Redes, líneas y cables. Maquinaria y equipo. Equipo científico. Muebles y enseres. Equipo de comunicación y cómputo. Equipos de transporte. Equipo comedor despensa. Y luego, si viene en una sola cuenta, está la depreciación de todos estos activos que son depreciables. Entonces aquí está este valor entre paréntesis porque resta, porque es un menor valor, por eso aparece entre paréntesis. Quiere decir que la depreciación de todos estos activos fijos depreciables, los que son depreciables, hemos dicho que los terrenos y las construcciones en curso no son depreciables, pero los demás sí, equivale a 43.851.702.603 pesos con 71 centavos. Para un total ya neto depurado de propiedad, planta y equipo de 140.035.002.801 pesos con 17 centavos. Luego viene la cuenta deudores, cuentas por cobrar de difícil cobro. Mire que aquí estas son las cuentas por cobrar, que equivalen a 225.000 millones, ¿no es cierto? 225.824 millones
952.370. Eso equivale a las cuentas por cobrar. Pero acá aparece una subcuenta que dice deterioro cuentas por cobrar. Quiere decir que aquí las clasifican como, cuentas por cobrar de difícil cobro porque son cuentas que deben hace más de un año. Las cuentas se deben de pagar dentro de un año. Ya las cuentas de más de un año ya comienzan a tener problemas para su pago. Como seguramente todos estos 225.824 millones son deudas a más de un año, por eso las meten ahí dentro de esa clasificación de deudas de difícil cobro. Y luego dice deterioro de cuentas por cobrar. 84.866 millones 194.793,69. Quiere decir que el hospital ya se dio cuenta de que esos 84.000 millones no se los van a pagar porque se los deben unas EPS que quebraron, que están en liquidación y que seguramente nadie va a responder porque son privadas y nadie va a responder. Entonces, ¿para qué seguir teniendo contablemente un valor que realmente no va a llegar, unos ingresos que no van a llegar? Entonces, por eso la ley permite depurar esas cuentas por cobrar y eliminar esos valores de esas cuentas que no van a ser pagadas por la institución. Entonces, ya aquí queda que esos 225.000 millones, pues realmente solo le deberían y podría de pronto tener la opción de recuperar alrededor de unos 140.958 millones. Luego vienen los otros activos, bienes y servicios pagados por anticipado, avances y anticipos entregados, anticipos, retenciones y saldos a favor, nada, depósitos entregados en garantía, intangibles, vea que aquí también hay intangibles, activos intangibles, 5.700, seguramente ahí puede estar el goodwill, qué sé yo, que otros intangibles hayan considerado ahí, 5.078.188.860. Amortización de intangibles, vea que hay unos intangibles amortizables, 4.178.653.091 pesos con 91 centavos, para un total de otros activos de 12.284.158.511 pesos con 40 centavos. Y el total de los activos es 486.280.120.981 pesos con 35 centavos. Ojo, este es el valor clave, no lo pierdan de vista. Luego aparecen las cuentas de orden que habíamos mencionado en un comienzo, las de orden por contra, ¿no es cierto? Y deudoras de control, etcétera. Van por fuera de lo que es el balance general propiamente dicho. Son de pronto dineros que tiene la empresa, pero que no son de la empresa, pero que los tiene ahí, pero se los tiene que entregar a la DIAN porque corresponden a la DIAN, etcétera. Entonces, por eso se llevan en esas cuentas especiales que aparecen ahí. Las de orden deudoras y las de orden acreedoras. Y luego tenemos en los pasivos algo similar. Los pasivos corrientes, el total del pasivo corriente, el pasivo no corriente, total del pasivo no corriente y el total de los pasivos. Y luego tenemos el patrimonio, el capital fiscal, 265.567 millones, 22.132 pesos con 35 centavos, excedentes del ejercicio anterior, o sea, del año anterior, 86.522 millones, 829.760 con 64, excedente neto del ejercicio, o sea, del 1 de enero al 30 de noviembre del 2022,
46.778.241.565 pesos con 78 centavos, para un total de patrimonio de 398.868.193.458 pesos con 97 centavos. Si sumamos este total de los pasivos más el valor del patrimonio y está bien el balance, nos tiene que dar el valor total del pasivo y patrimonio igual al valor total de los activos. Miren cómo el valor total de los activos, que es este, coincide con este otro, que es el valor total del pasivo más el patrimonio. Y esa es la ecuación patrimonial a que nos referimos hace un rato. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud, jóvenes? ¿Jóvenes? No, profe. Sí. Muy bien. Entonces, pues vamos a dejar ahí, por cuestión de tiempo, ya tengo que continuar con la siguiente sesión. Espero que las cosas hayan quedado claras. Continuaremos entonces el próximo martes, Dios mediante, con la siguiente parte. Yo creo que el próximo martes ya terminamos lo que nos resta de la parte teórica, que no es mucho ya, las razones financieras y luego lo de presupuesto, y vendrían ahí ya los ejercicios, los talleres prácticos que comenzamos a desarrollar en las exposiciones. Muy bien, les agradezco su atención y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Alguna pregunta, Diana, Carolina? No, señor. Doctor, es que me dijo que le recordara ahorita al final. Me gusta que está en la jugada, Juan Gabriel. Listo, ya le coloco su calificación de quiz. Gracias. Bueno, felicidades, feliz. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Bueno, que estés muy Hasta bien. luego, gracias. Bueno, Hasta luego. bueno, María Camila.